adoré. Una coalición quebrada y un liderazgo devaluado. El pueblo necesita dirigentes responsables, una verdadera impotencia. ¿Inclusión o exclusión? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? Muy buena jornada, mis estimados. Les damos la bienvenida a esto que dimos llamar Candilejas. Mi nombre es Conrado Estela, detrás de cámara está Clotilde Velázquez. Antes de comenzar, les podemos recordar que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como Candilejas TV y esperamos que nos acompañen hasta el final de este programa. Disfruten. Y bueno, arrancamos con el bloque de noticias, en la cual les vamos a contar y vamos a comentar algunos de los portales de las noticias que han estado aconteciendo en el transcurso de esta semana. Arrancamos con este portal. Tras desmentir rumores de renuncias, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa rearman la mesa política del Frente de Todos. El gobierno busca acuerdos en la coalición para frenar la crisis política que genera incertidumbre en la economía. Guado de Pedro intentó llevar tranquilidad a empresarios. Carta abierta a la ministra. Vaya por el batacazo. La nueva jefa del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, enfrenta el desafío de no cometer los mismos errores que Guzmán. Sobre todo, el de no entender dónde está el verdadero poder. En medio de la gran debacle política y económica de nuestro país, se viene a dejar más aún al descubierto las diferencias internas políticas de quienes nos gobiernan, diferencias que pregonan a viva voz ante una sociedad desahuciada, angustiada e impotente. Sorpresivamente y ante tantos teléfonos que se apagaron, muchos llamados que iban pero no venían, muchos economistas de gran prestigio nos dieron la espalda. Lo que genera tristeza es que no le han dado la espalda al gobierno, sino a su pueblo. Y se llegó a la conclusión, vicepresidente y presidente optaron por llamar a Batakis, dándole la economía de nuestro país servida en bandeja, y que la verdad sea dicha, no goza de un gran prestigio en cuanto a materia económica se refiere, dado que ya fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y sus logros no fueron los mejores. Una verdadera impotencia. Alberto Fernández y Cristina Kirchner se reunieron en la Quinta de Olivos en medio de la tensión política. Luego de un mes sin verse, el presidente y la vicepresidente se ven cara a cara tras la renuncia de Guzmán y la asunción de Batakis. De esta reunión no se informó absolutamente nada a la ciudadanía. Si realmente el tema a tratar era cómo se van a fusionar mejor políticamente para el bien del pueblo, ¿cómo es posible que no haya información alguna? No hubo conferencia de prensa, comunicados. Podríamos pensar que tal vez se discutieron cuestiones de poder o simplemente se trató de una charla informal, vino caro y fino de por medio y claramente pagado con la nuestra. Una verdadera impotencia, señoras y señores. Una coalición quebrada y un liderazgo devaluado. La decadencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner está arrastrando a toda la dirigencia política y la sociedad está fatigada de su propia angustia. ¿Querés que te explique por qué la economía está para atrás? Es súper simple. El kirchnerismo es una fuerza que nunca entendió nada de economía. O sea, es gente que putea al capitalismo, haciendo que obviamente los ricos se vayan a invertir a otros países y genera más pobreza. Nunca lo entendieron la economía moderna. Pero sí entendieron sobre la construcción de poder y siempre pusieron su construcción de poder por encima. Obviamente, los 2 mandatos de Cristina fueron desastrosos, pero se las ingenió para crear una economía artificial que más o menos le haga terminar el mandato y la bomba le explote a otro. El tema es que la bomba le explotó a Macri y obviamente cuando la gente empezó a vivir medio mal, volvió el kirchnerismo con una propuesta de decir, mirá, ojo que conmigo vivía bien. Entonces un montón de gente que tampoco conocía de economía dijo, bueno, vamos a votarlos porque con Cristina se vivía bien. La cuestión es que claramente el país seguía pagando el derroche kirchnerista de esa primera etapa. O sea, es muy difícil que con 12 años de derroche vos en 4 años puedas frenarlo. Entonces, claro, arrancó la gestión de Alberto y más allá de la pandemia, porque ya pasó hace bastante la pandemia,
siguió siendo todo un desastre porque siguieron haciendo kirchnerismo explícito. Y esa fórmula mágica que hacían antes, que era inflar de platita el bolsillo de la gente, aunque esa gente quizás era pobre, pero no lo sabía, le subsidian las tarifas, le dan planes, le dan todo. Ese plan que venían haciendo sistemáticamente ahora te genera mayor inflación. Y ahora lo que estamos viendo es que el kirchnerismo se enoja con Alberto, o sea, el mismo gobierno, o sea, ellos mismos se enojan con ellos mismos porque según ellos Alberto no está haciendo lo que ellos hay que hacer, que es kirchnerismo explícito. Pero claramente fue lo que hicieron y claramente fue lo que los condujo a estar hasta acá. ¿Se entiende el argumento? El kirchnerismo tiene un montón de gente que no entiende un carajo de economía y por eso no logran equilibrar la economía. ¿Qué va a pasar en 2023? Va a venir otro gobierno, seguramente Juntos por el Cambio, y ojalá que gane con mayoría para tener mayoría en Congreso de Diputados, en senadores, para poder aplicar todas las reformas que finalmente nos hagan crecer. Pero ¿sabes qué? Al principio va a ser un quilombo. Ojalá que el ajuste lo hagan rápido. Y si está viendo esto, empezá a ahorrar porque la que se viene es peor. Alberto Fernández suspendió un acto en Escobar a último momento y se quedó en la Quinta de Olivos. El presidente se ausentó sin aviso cuando en la localidad bonaerense lo esperaban con todo listo. En la Casa Rosada dijeron que estaba con Arabella Carreras y Alberto Beretilnec para discutir la política energética, uno de los ejes de conflicto con Cristina Kirchner. Le restaron importancia al faltazo y lo atribuyeron a la semana particular. Aparentemente, la agenda de nuestro presidente está siendo mal llevada. No pudo no haberse presentado a un compromiso previo en Escobar, y de haberlo previsto tuvo que anunciarlo a quienes lo hayan convocado. No obstante, a la misma hora recibía en su despacho a nuestro senador Alberto Beretilnec y a la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabella Carreras. Reunión en la que le fue comunicado que se daba marcha atrás con el proyecto Hidrógeno Verde, por razones políticas y económicas, por todos conocidas, hasta mejores momentos. Hidrógeno Verde es un proyecto del cual no está muy convencida nuestra vicepresidente Cristina Kirchner. Esperemos no sea ese la razón para dilatar este emprendimiento de gran envergadura y proyecto largamente esperado por los rionegrinos. De hecho, ya fue un tema tratado en la legislatura de nuestra provincia y que se le dio amplia difusión pública con nuestra gobernadora a la cabeza. Tenemos grandes expectativas con este proyecto de política energética y esto es una verdadera impotencia, señoras y señores. En el uso de la palabra el diputado Rodrigo de Loredo. Gracias, presidente. Arranco con estos tuits verbales de 2 minutos. Qué inoportunidad, diputados, qué inoportunidad esta sesión. ¿Cómo contribuye a la brutal desconexión de su gobierno con los problemas cotidianos de la gente? Se lo pedimos al presidente con responsabilidad. El Congreso necesitaba otra cosa, el Parlamento argentino necesitaba otra cosa, necesitaba una señal, una gestualidad, una simbología. Miren, les voy a ser absolutamente franco para no serles hipócrita. No es que pretendíamos nosotros, presidente, que vengan a mostrarnos un plan de estabilización económica porque sabemos de la dramática improvisación del gobierno, pero la Argentina necesitaba por lo menos una expresión de que hay voluntad de insinuar un horizonte. La oposición no está para cogobernar, presidente. No está para dar nombres de funcionarios, para opinar de gabinetes. Eso no ha funcionado nunca en la historia, ni presente ni remota de la República Argentina. Pero le queremos decir algo con absoluta franqueza y sinceridad. Si necesitan de nosotros validar políticas públicas en este Parlamento argentino que insinúen una senda de solución a los problemas que nos aquejan, van a contar con nosotros. Si necesitan poner restricciones a una emisión desenfrenada con más autonomía en el Banco Central, van a contar con nosotros. Si necesitan aumentar el corte del biocombustible para paliar la crisis de acceso al gasoil, van a contar con nosotros. Si necesitan una señal al sector agroexportador
de que la Argentina se encamina a bajar impuestos para que produzcamos más, van a contar con nosotros. Si necesitan una señal para que nos muestren unidos ante el mundo, diciéndoles que el camino no es con países con los que no tenemos nada ni que comerciar, ni que fraternar en sus políticas de derechos humanos, van a contar con nosotros, van a contar con cada una de nuestras gestualidades para que la Argentina no tenga un crack económico, para que no devaluemos, para que no haya una corrida bancaria, para que no haya una esterilización inflacionaria. Estamos para tirar un vaso de agua, presidente, al incendio que ustedes provocaron. Ya suficiente con la nafta que se encargan ustedes cotidianamente de arrojarle a la Argentina, presidente. La Argentina cuenta, mal que les pese a ustedes, más que al presidente nos llame al silencio, la Argentina cuenta con una oposición leal. Un término que a ustedes les gusta acuñar, que hacen una épica de eso, pero no leal a las personas, no leal a los partidos, no leal a liderazgos mesiánicos. La Argentina cuenta con un arco opositor leal a las instituciones de la República y no nos interesa, ni se nos ocurre construir ni cimentar ningún triunfo electoral de las cenizas de un país en ruinas que hayan dejado ustedes por internas, intempestivas y ferozas. Gracias, presidente. Gracias, diputado de Loredo. Y bueno, de esta manera le damos comienzo a nuestra editorial, a la cual decimos llamar impotencia, porque eso es lo que es este gobierno, una verdadera impotencia. Y yo creo que algún día el kirchnerismo se va a terminar. Y quizás dentro de 10, 15 años lo vamos a estudiar en contenido de historia, de los más jóvenes, y a la distancia vamos a reflexionar ampliamente sobre un grupo político de personas que se establecieron en el poder, que no les importó la economía, solo les importó la construcción del poder, y rompieron un país, porque hoy estamos viviendo historia, esto que estamos viviendo es histórico, y dentro de 10 o 15 años vamos a reflexionar sobre esto, de la misma manera que hoy tenemos una opinión sobre la dictadura y todo lo que fue pasando en Argentina, y en algún momento vamos a pensar, bueno, un grupo de gente utilizó a los más pobres para robarles el voto. Les hizo creer a todos ellos que eran el faro moral del país, que ellos son los únicos sensibles y buena gente de toda la Argentina. Los que piensan en los más vulnerables y crearon una de las mayores índices de pobreza, analfabetismo, inflación. Se pusieron en contra de todos los países del mundo, obviamente a excepción de países como Nicaragua, Cuba o Venezuela, simplemente por no entender de economía y por poner su armado político encima. Es un grupo de gente que nunca podría trabajar, por ejemplo, en el sector privado. Un Máximo Kirchner cualquiera no podría tener nunca el dinero que hoy posee trabajando en el sector privado. No, es gente que se aprovechó de los más pobres de nuestro país y que ojalá la historia... Y esto que mencioné hace un momento, también se relaciona con lo que es la educación, con lo que son los valores y todo esto. Porque yo les pregunto sinceramente, ¿cuántos de quienes nos miran y de los que tenemos como grata audiencia han leído un libro últimamente? ¿Han hojeado o acariciado sus hojas y han tenido la bendición de leer su contenido? Sea del libro que sea trate de lo que trate. Siempre debemos contar con un libro muy cerca de nuestras manos y muy cerca de nuestros ojos. Sobre esto último que acabamos de ver, creo que realmente no tenemos un mal país. Al contrario, tenemos un país lleno de belleza, pero el problema es la gente que nos gobierna, gente a la cual la mueve únicamente el dinero. Políticos corruptos, representantes que no nos representan.
En algunos casos, gente a la que siquiera le interesa la educación. Son estas las esperanzas que le dan al futuro del país. No olvidar que seremos nosotros quienes deberemos reparar el daño que dejan aquí. Gracias a la gente a la cual nos gobierna, quienes no piensan en la juventud. ¿Es esta la Argentina que nos van a dejar? ¿La Argentina que vamos a tener que arreglar? Esto es pura impotencia, señores. Esto es lo que piensa la juventud de hoy en día, que estudiará y se esforzará y se capacitará para llegar a absolutamente nada. Esas son las esperanzas que nos dan y el país que nos entregan. Y comenzamos con el bloque de literatura y cultura general. Les quiero decir, les muestro, esto es un diccionario, señoras y señores. Se los enseño porque existe gente que ignora completamente sus leyes, hablando al libre albedrío con palabras inexistentes, alterando y modificando el idioma, despreciando totalmente el trabajo de la Real Academia Española, a la cual le debemos el habla y la comunicación verbal que mantenemos gracias al español. Es por esto que les muestro este diccionario, para que nunca lo olviden, porque se ve que hoy en día es bastante común esto, si hasta el mismo presidente de la nación habla como quiere, ya sea agregando una E, una X o una arroba, con la excusa de inclusión. Señores, inclusión es que en un restaurante haya carta en braille. Inclusión es que los empleados de una empresa aprendan lenguaje de señas para gente con discapacidad auditiva. Inclusión son rampas en la calle, en las veredas, para gente en silla de ruedas. Una X no incluye absolutamente a nadie. Y traigo un dato que ya he mencionado anteriormente. El 99.8% de los argentinos se identifica hombre o mujer según los datos del último censo. Este dato lo traigo nuevamente para que se den cuenta en lo que se preocupa el gobierno, como si no tuviese mejores cosas que hacer, antes que decir chiques en un acto público. Si quieren inclusión de verdad, miren. ¿Ahora comprenden a qué me refiero con esto? Gracias a esto es que la educación es necesaria. Sin educación, ¿qué le dejaremos al país? Porque sin educación vamos a terminar como algunos de los personajes de la política. Hoy en día, la educación se está perdiendo. La gente habla como quiere, no existen modales. Hoy en día es extraño que un niño lea un libro. Reveamos esta imagen, por favor. Aquí está el problema. Cuando nos sorprende algo que debería ser cotidiano, normal, y que de todos modos nos sorprende. Para que razonemos a qué punto hemos llegado. Lo que no quiere decir que le quitemos mérito a este niño y todo aquel que lea. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad en la cual nos llama la atención un niño que está leyendo por gusto. Hoy en día, niños y jóvenes como este escasean. Este es el futuro que sí vale la pena para nuestro país. Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, tú te bajas y dices disculpe. Educación es que aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Si tú te metes en gran parte del mundo en un vagón de metro, en un autobús apretado, es muy raro que cada uno de los que te vaya apretando vaya diciendo, como sucedería en Suiza, o hoy en día en España, perdón.
disculpe, perdone. Donde no se produce eso, el pueblo es pobre. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que detrás de cámara está Clotilde Velázquez, en producción y dirección, y quien les habla, Conrado Estela, en la producción y conducción de esto que hacemos llamar Candilejas. Y antes de irnos les quiero decir que más allá de los jóvenes de quienes hemos estado hablando hoy, pensemos en nosotros como sociedad. Realmente, ¿hasta dónde somos capaces de llegar? Hay países con pobreza, gente muriendo de hambre, pero quédense tranquilos, parece que hay agua en Marte, los recursos se agotan, están los días contados. Si el planeta explota pronto, dejo de estar endeudado. Invadimos humedales, explotamos la montaña, deforestamos los bosques, con el chip es ideal. Contaminamos el aire con más autos en la calle, perforamos en los valles, con el chip es ideal. Pero no estás escuchando, están distorsionando la realidad, esto no es verdad. Pero trae para acá, déjame ser feliz. Con el chip es ideal.